Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar de uno de esos temas médicos que tanto nos gustan porque nos enseñan a conocer mejor nuestro cuerpo. Vemos muy frecuente que existen campañas de enfermedades del corazón, por ejemplo, del cáncer, principalmente, que nos dicen pues cuáles son los síntomas, qué debemos hacer para prevenirlas, qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, vemos que existe poca información en cuanto se refiere a las enfermedades del sistema vascular, del cerebro, neurológico, del sistema neurológico. Y sin embargo, estas enfermedades son causa de gran mortalidad en el mundo. Creo que entre la segunda y tercera causa de mortalidad de este lado del mundo son las enfermedades del sistema neurológico, de manera que hemos traído esta noche a un neurólogo para que nos explique cuáles son estas enfermedades más frecuentes, cuáles son los exámenes que nos debemos hacer para prevenir y cuáles son esos síntomas que tenemos que tener pues pendiente, ya sea en nosotros mismos o en familiares o amigos que tengamos al lado para poder socorrerlos. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Cabrera, neurólogo y una persona con esa facilidad de expresión, además de un excelente médico, con una calidad humana también excelente, de manera que por eso lo invitamos a esta familia de nosotros, que es Entre Puntos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mónica. Qué placer tenerlo con nosotros, doctor, porque como decía, a nosotros nos gusta y a nuestros televidentes conocer mejor cada día nuestro cuerpo. Vivimos en un mundo que nos exige de nosotros mismos estar en forma, estar bien, estar incluso anímicamente activos, saludables. Entonces, ¿qué mejor forma que conocer bien nuestro cuerpo y principalmente previniendo las enfermedades? El cerebro es como uno mismo, ¿verdad? Somos cerebros andantes, podemos decir. Entonces, queremos saber más de este sistema. Yo le pregunto entonces, ¿hay enfermedades hasta cierto punto que antes eran un poco desconocidas, como el Alzheimer, la misma aterosclerosis que siempre ha existido, pero no se conocían bien tantos los síntomas, el Parkinson, la esclerosis múltiple y muchas otras, comenzando desde el dolor de cabeza? Entonces yo quiero preguntarle, doctor, para iniciar este conversatorio, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de este sistema neurológico que usted ve en su consultorio, por el cual van los pacientes a visitarlos y que más preocupa a la ciudadanía en general? Sí, buenas noches, Mónica y amigos televidentes. Es para mí un privilegio el poder comunicar esta serie de banderas amarillas o rojas que tienen que hacer que el paciente consulte para evitar complicaciones mayores. En los países que llevan buenas estadísticas, se han hecho evaluación y se ha determinado que las enfermedades neurológicas o del sistema nervioso central o periférico representan el 50% de las idas a emergencia, por ejemplo. Exacto. Y representan un tercio de las muertes de todas causas evaluadas en el mundo, y también representan sobre todo los dolores de cabeza, la causa más frecuente de que las personas vayan a emergencia. Sí. Tenemos en las enfermedades neurológicas diferentes familias de enfermedades. Están las enfermedades que son degenerativas, como la que usted mencionaba, el Parkinson, el Huntington, el Alzheimer. Tenemos también enfermedades mucho más frecuentes, que son las enfermedades que afectan el sistema vascular, que nutre y que alimenta el cerebro. En esta tenemos, si podemos ver en el cuadro la prevalencia, que quiere decir la frecuencia acumulada de las enfermedades en un periodo determinado, nos damos cuenta que de todas las enfermedades neurológicas, los dolores de cabeza representan como el 50%. Luego tenemos que le sigue en frecuencia los accidentes cerebrovasculares, que son las trombosis y las hemorragias, que la gente conoce por los nombres familiares. También están las enfermedades que son debidas a
tumores o a traumatismo cráneoencefálico que ven generalmente los neurocirujanos. Están las epilepsias, que también son un gran grupo de enfermedades muy frecuentes, y las enfermedades que producen limitación o discapacidad, como el Parkinson, el Alzheimer y las secuelas que dejan los accidentes cerebrovasculares. Las enfermedades neurológicas solamente representan el 50% de toda la discapacidad del adulto, a ellas solas. Mucho. O sea que de todas... Y fíjese como usted ha dicho que es el 50% de las causas de ir a emergencia. Entonces, por eso está usted aquí hoy, porque si no vamos a emergencia, ¿qué pasa? Posiblemente quede afectado el paciente o hasta pueda morir. Claro. Entonces, tenemos que saber identificar qué debemos hacer en un momento que nuestro compañero de al lado, aunque no sea familia incluso, le está pasando un accidente cerebrovascular. Ciertamente. Y, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades como las cefaleas, los dolores de cabeza, tenemos que los dolores de cabeza pueden ser de diferentes orígenes y afortunadamente el 90% no tienen el cerebro enfermo ni tienen ninguna enfermedad grave, sino que son el grupo de dolores de cabeza que se llaman primarios. ¿Y cuál es la causa? Dentro de ese grupo de cefaleas primarias están los cefaleas tensionales, que generalmente son por falta de sueño, estrés, cansancio, y que son muy frecuentes, que vienen con cierta regularidad durante la semana, no son tan intensos como las migrañas, pero que limitan también la vida del paciente por la frecuencia con que se expresan. Cuando se hacen todos los exámenes, afortunadamente no tienen nada de enfermo el cerebro, pero son dolores de cabeza que si no se tratan bien se convertirán en cefaleas crónicas diarias, porque la gente toma indiscriminadamente medicamentos. Estos medicamentos, desde que pasa el efecto, vuelve el dolor de cabeza y se hacen adictos a medicamentos para el dolor de cabeza. Sí, y eso es muy peligroso. Entonces, doctor, ¿puede ser un dolor de cabeza exclusivamente por tensión? Sí, ciertamente. Sí. Es una de las causas más frecuentes de dolor de cabeza. La otra causa primaria, o sea que no tiene un cerebro enfermo, son las migrañas. ¿Y por qué? ¿A qué se deben las migrañas? Las migrañas tienen un componente familiar, porque casi siempre hay uno de los padres que es migrañoso, componentes externos que la desencadenan, pero es un proceso que sufre una reactivación del cerebro ante factores externos que hace que se activen los elementos que controlan el dolor a nivel craneal y también otros elementos que controlan, por ejemplo, las náuseas, la sensibilidad a la luz. Son todo un grupo de síntomas que hacen que cuando uno los interroga bien se da cuenta que es una migraña. Las migrañas pueden ser de diferentes tipos, algunas tienen algo que avisa cuando le va a comenzar, que es lo que se llama el aura. Puede ser que la vista tenga alguna modificación, que sientan algún acalambramiento del cuerpo y después un dolor de cabeza que se va instalando de manera bien progresiva y que se asocia a náuseas, sensibilidad a la luz. La intensidad es bastante alta, o sea que puede ser del 1 al 10, puede llegar a un 10. Wow. Y también el hecho de que dure más de 4 horas y puede durar hasta 3 días a veces, confirma que ese paciente tiene una migraña. ¿Puede durar más de 4 horas aún tomando el medicamento para quitar el dolor de cabeza? Esa es una muy buena pregunta porque las migrañas, una vez identificadas, tienen varios tipos de tratamiento y el tratamiento abortivo requiere que desde que le esté comenzando el dolor de cabeza, en ese momento se tome el medicamento para tratar de que la migraña no tome cuerpo y entonces le dure el día entero o sobrepase un día. Sí, por eso es importante identificarlas. Exactamente. Entonces, doctor, ya después de los dolores de cabeza, ¿a qué nos podemos referir como el próximo afectación o enfermedad de este sistema neurológico? Sí, antes de pasar a otro tema, me gustaría también señalar las banderas rojas que hacen pensar que ese dolor de cabeza es un dolor de cabeza preocupante y que puede tener algo detrás.
ese 10% de dolores de cabeza que no son primarios, sino que se pasan por algo que le está pasando al cerebro, generalmente tiene algunas características que deben hacer que el paciente consulte urgente, como por ejemplo, aparecen en el reposo durante la noche, se van haciendo cada vez más intensos, o aparecen de manera súbita acompañada de náuseas y muy intensos, o aparecen con algunos fenómenos asociados como alteración de una parte del cuerpo, de la sensibilidad o de la fuerza, o con disminución de la vista. También los dolores de cabeza que aparecen en las edades extremas, como en las personas muy mayores o en los niños muy jóvenes, deben hacer consultar, porque estas características de los dolores de cabeza que no son simples, sino que tienen algo detrás, son lo que deben hacer, llamar la atención y hacer consultar lo más rápido posible. Esto que le decía, un dolor de cabeza que cada día se acentúa y se va haciendo más importante, un dolor de cabeza que aparece durante el esfuerzo, cada vez que hace algún esfuerzo mínimo, dolor de cabeza, que aparece durante la noche o en reposo, un dolor de cabeza que se acompaña de náuseas, que no sea migraña clásica conocida, o aún los que son migrañosos, un dolor de cabeza que cambia de forma, que ahora se hace mucho más intenso, más persistente a pesar del tratamiento conocido. Y existen los que develan detrás una hemorragia cerebral, por ejemplo, que son dolores de cabeza de instalación súbita, muy intensos, y que se acompañan o de algún déficit de alguna función o de náuseas y vómitos. Eso también deben hacer. ¿Y cuando son como calambres en la cabeza, doctor? Generalmente los calambres en la cabeza son dolores que son primarios y que vienen de contractura de los músculos del cuello o cefaleas tensionales, y afortunadamente no son los dolores que tienen algo malo detrás. Pero quien va a determinar eso después de interrogarlo bien y de hacerle un buen examen es un especialista del sistema nervioso central. Doctor, muchas veces, y ya nos vamos a ir a la pausa, yo oigo personas que dicen, bueno, pero no dormí bien, o personas que vemos que hablan de noche, que se mantienen intranquilas, que se despiertan muchas veces en la noche. ¿Qué reflejaría esto en un organismo? Sí, los trastornos del sueño son una patología en sí mismo y traducen a veces muchas alteraciones que pueden ser o sencillas o graves. El insomnio como tal puede ser insomnio primario porque uno cambió algunos hábitos, o puede ser un insomnio secundario a algo como la depresión, la ansiedad o algunas otras patologías que son orgánicas. Pero dentro de las patologías del sueño, por ejemplo, esas que son las parasomnias y que aparecen sobre todo en los niños, como el hablar de noche, el tener lo que se llaman terror nocturno, que se despiertan llorando, inconsolables y después quedan dormidos, inclusive el sonambulismo y una serie de manifestaciones durante el sueño que no son normales, generalmente son benignas y desaparecen con la edad. Bueno, para que se tranquilicen los que eran sonámbulos cuando chiquitos, yo era una sonámbula y eso se desapareció. Sí, generalmente. Yo me levantaba y hablaba durante el día y me reía muchísimo el otro día porque mis padres me contaban, Mónica, tú dijiste esto anoche, y yo, ¿cómo? O sea que en el caso mío fue algo pasajero. Sí, las parasomnias generalmente son prevalentes en la infancia y se corrigen con la edad la mayoría, sí, que son todas esas cosas de hablar de noche, caminar dormido, terror nocturno. Ahora sí oigo personas adultas que dicen, caramba, he dormido muy mal, o me despierto un poco asustado, y eso ya es distinto. Sí, eso es distinto, porque una causa del mal dormir que puede ser muy peligrosa es la apnea del sueño. Sí. Y es que existen personas, eso es muy bueno, que durante la noche, al estar dormidos, se les cierran las vías respiratorias muchas veces en una hora. Sí. Eso hace que al no pasar aire suficiente, la sangre se desature, el cerebro se dé cuenta que está llegando sangre mal oxigenada y medio despierta el paciente muchísimas veces durante la noche y libere sustancias para que eso ocurra,
que van a activar el sistema cardiovascular y pueden provocar arritmias, pueden provocar hipertensión, pueden provocar hemorragia cerebral. O sea que el que sufre de trastorno del sueño con ronquidos, que se siente cansado al otro día, que tiene sensación de que no durmió bien, que se duerme fácilmente durante el día, debe consultar a un especialista, porque si tiene una apnea del sueño, eso se diagnostica con un estudio que se llama polisomnografía, se identifica la severidad y se cura. Pues muy bien, pues vámonos a la pausa. Volvemos con otras enfermedades del sistema neurológico. Adelante. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. José Cabrera, neurólogo, nos acompaña esta noche. Doctor Cabrera, háblenos entonces de cómo se manifiestan los accidentes cerebrovasculares y en qué momento debemos primero prevenirlos, algún examen diagnóstico para prevenirlos si existen, y segundo, cuáles son esos síntomas que debemos de estar alerta para acudir al médico. Es un tema muy interesante en neurología porque a ellos solo constituyen la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de invalidez del adulto. Porque ustedes saben que de las personas que sufren un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame o una hemorragia, solamente el 25% recupera completamente. Hay otro 25% que recupera medianamente y puede integrarse, pero hay un 25% que se muere. Entonces, el accidente cerebrovascular causa el 10% de todas las muertes, está explicada por accidentes cerebrovasculares. Y los accidentes cerebrovasculares se producen o porque una arteria cerebral grande o pequeña se cierra, o de las que van a irrigar el cerebro como las carótidas, o porque una pequeña arteria o más grande también se rompe. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, o sea que es porque hubo una obstrucción a nivel de una arteria y el territorio que dependía de esa arteria se daña y la función que estaba representada entonces se altera. ¿Cuáles son las causas por las cuales se daña esta arteria? Si es por aterosclerosis, ¿por qué se obstruye? Generalmente los accidentes cerebrovasculares ocurren por presentar el paciente lo que se llaman factores de riesgo vasculares. Entre ellos algunos modificables y otros no modificables, como por ejemplo la edad, el sexo masculino, la herencia, eso no se puede modificar, pero el cigarrillo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, son factores bien identificados que cuando se conjugan promueven que los vasos se vayan dañando y a los vasos ahí se depositando sustancia al interior de su lumen, o sea, de la luz, llega un momento en que se obstruyen completamente o se debilitan y se rompen. Entonces, modificando el estilo de vida, por ejemplo, tratando de controlar el sedentarismo, la obesidad, el colesterol, la hipertensión, dejando el cigarrillo, el alcohol limitándolo a una copa las hembras de vino y 2 los varones, es la única forma de ser proactivo y disminuir el riesgo de que los vasos se vayan dañando en un momento determinado, se obstruyan completamente o se rompan. Doctor, cuando nos hacemos, por ejemplo, el análisis del colesterol, que ya ustedes saben, amigos, que es definitivo por lo que ha explicado el doctor, ¿cómo es que en la sangre, con una muestra de sangre, sabemos qué tanta obstrucción hay en las venas? ¿Es en la misma circulación de la sangre, dependiendo de la obstrucción de ese conducto arterial o venoso, también circula grasa en nuestro organismo? Sí,
el nivel de colesterol en sangre es un indicador indirecto de cómo pueden estar los vasos. ¿Y es preciso? Es fideligno. Sí, es fideligno. Es fideligno. Entonces, uno hace un estudio, de, por ejemplo, de los vasos del corazón o de los vasos que nutren el cerebro, y ahí encuentra si hay una placa que se ha ido formando. Yo creo que tengo una buena imagen para que los televidentes vean sobre el proceso de ateroesclerosis. La ateroesclerosis es un proceso que comienza aún desde la infancia. Por eso es que hay que cuidar a nuestros niños de la obesidad y de las comidas grasas. O sea, que aquello de que eres muy joven puedes comer cualquier cosa no es cierto. No, porque eso, la estría que se va formando en la capa interna de los vasos se forma desde la infancia y va progresando hasta que llega a un componente obstructivo o a un componente de tropiezo para la circulación y para que promueva que se formen coágulos. Esos coágulos se van al cerebro y obstruyen entonces los vasos del cerebro. Dependiendo de qué región del cerebro se comprometa van a ser los síntomas. Y los síntomas más evidentes son cuando a una persona se le trastorna el equilibrio, el habla, se le va la fuerza en algún lado del cuerpo, pierde la estabilidad. Ya estamos un poco tarde cuando llegue ese momento. Sí, porque ya ahí está ocurriendo la obstrucción con las consecuencias sobre el cerebro nefasta que se daña una parte del cerebro. Y el estudio que usted dijo ahorita y presentó la gráfica, ¿cuál es ese estudio para poder ver los vasos que están alrededor del cerebro? Sí, por ejemplo, uno tiene 4 vasos principales que nutren toda la circulación del cerebro y el cerebro necesita del 20% del oxígeno y de la glucosa total del cuerpo, porque es el órgano que más trabaja y que más necesita tener una oxigenación excelente, porque 5 minutos de mala oxigenación ya produce daño a nivel cerebral. Por eso la gente que hacen paro cardíaco, si duran más de 5 minutos, pueden que sufran un daño cerebral muy importante. Hay que llamar a una ambulancia enseguida. Exacto, y los accidentes cerebrovasculares, como los accidentes cardíacos, son una emergencia, porque mientras más temprano se interviene y se corrigen las causas y se pone el cerebro en buenas condiciones circulatorias, mejor es el pronóstico para la recuperación y para el pronóstico vital, para que se salve el paciente. Sí. Decíamos que dependiendo de qué área del cerebro se comprometa, el paciente puede perder el habla, puede perder la fuerza de un lado del cuerpo, puede tener una asimetría facial, puede tener una voz enredada, ¿verdad? O perder la voz completamente, puede perder el equilibrio, o puede combinar muchas de esas cosas. Si es una hemorragia, hay otros datos que se le añaden y es que puede tener un fuerte dolor de cabeza al inicio del problema con náuseas y vómitos. Y si es un infarto, o sea, el 80% de ellos son isquémicos, puede tener un déficit combinado que si es muy grande, como algunos infartos que yo voy a presentar en estas gráficas, puede que pierda también la conciencia, o sea, que caiga en coma el paciente. Sí, sí. El estudio inmediato que hay que hacer, mínimo, es una tomografía que permite saber si fue una hemorragia o si fue una isquemia. Y si fue una isquemia, ¿qué tan grande es la isquemia? Porque hay un grupo que califica para que se haga un tratamiento de desobstrucción farmacológico que ya vamos a comenzar a hacer en el país. Y ahí eso es lo que va a recuperar el paciente de todas estas parálisis o... Exacto, porque mientras más temprano se actúa sobre la obstrucción, más se limita el daño que va a sufrir el cerebro. Y dependiendo del daño inicial van a ser los síntomas y las consecuencias. Nos tenemos que ir a la pausa, doctor. Cuando volvamos vamos a ver qué otras enfermedades y pues también cuáles son los primeros síntomas de estos derrames cerebrales, obstrucciones, para correr rápidamente al médico. Volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera.
Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Doctor, hablábamos en la pausa sobre la epilepsia y yo le pregunto, cuando yo era pequeña como que oía mucha gente con epilepsia, ahora oigo menos, ¿es que está más controlada, que el tratamiento es más fácil? ¿Qué pasa y qué es la epilepsia? La epilepsia es un grupo de enfermedades porque son dependiendo de qué región del cerebro se comprometa o si ese cerebro entero tiene manifestaciones diferentes, que se produce porque hay una hiperactividad de un grupo de neuronas que se hace muy excesiva e incontrolable y que termina dando una especie de cortocircuito. Entonces, dependiendo de qué parte del cerebro se comprometa, van a ser los síntomas. Claro. Si es una de las que se veían mucho antes, son las epilepsias generalizadas, sí, que son las más frecuentes, son muy frecuentes en la infancia y que generalmente tienen un componente genético que la determina y una edad para sufrirla, o sea que se curan. Muchas de las epilepsias generalizadas de la infancia terminan, el 50% terminan curándose completamente con la edad. Sí. Las epilepsias que comienzan en la edad adulta, después de los 25, 20 años,
son diferentes porque casi siempre son debidas a una agresión o lesión que sufrió el cerebro, sea durante la infancia o durante la vida, y pueden tener muchas cosas detrás. ¿Y esa agresión por qué surge? Puede ser porque el niño tuvo una infección como una meningitis, o tuvo un trauma, un golpe en el cerebro, o tuvo un tumor, y en la mayoría de los casos de las personas mayores es sobre una cicatriz de un accidente cerebrovascular. Que se exacerban las neuronas ahí. Sí, las neuronas dañadas están rodeadas de neuronas que trabajan mal y terminan haciendo de vez en cuando una expresión eléctrica anormal que hacen crisis. Muchas de las epilepsias del adulto son secundarias a algo que le pasó al cerebro. Y esas son más peligrosas. Bueno, esas tienen la particularidad de que no se curan, tienen una expresión más limitada, no son las grandes crisis generalmente que la gente cae y tiene expresiones tónico-clónicas con muchas sacudidas que produce mucha secreción bronquial, que el paciente se para de respirar y el familiar cree que se murió. Sí. Esas son mucho más impresionantes. ¿Y en los niños cómo se manifiesta? ¿También con temblores y ese tipo de manifestaciones? En los niños, aún después que pasan el primer año, porque los neonatos no producen crisis tan generalizadas, tan espectaculares como los que tienen más de un año, pero en los niños la mayoría de crisis pueden manifestarse por las clásicas que la gente conoce, tónico-clónicas generalizadas, que son manifestaciones en donde el niño se sacude, cae por el piso, pierde conocimiento y después lo recupera, o pueden ser otras formas de epilepsia como la ausencia, en donde simplemente el niño interrumpe la actividad que está haciendo por algunos segundos, después reactiva la actividad pero no sabe lo que pasó en ese momento. O puede ser también que sean particulares como algunas formas de epilepsia parciales del niño que también son benignas y se van a terminar curando, en que el niño se le contrae un poquito la cara, tienen imposibilidad de hablar y no llegan a hacer las crisis. ¿Esto se cura con medicamentos o simplemente la evolución normal del paciente? Generalmente la epilepsia como definición es cuando ocurre más de una crisis no provocada. Si ocurre más de una crisis no provocada del tipo que sea, ya es una epilepsia que hay que tratar. Y en las que uno tiene la expectativa de que se van a curar, como la de los niños o los adolescentes, hay que tratarlo por un mínimo de 3 años. Porque si uno no le da medicamentos durante la fase activa, pueden hacer crisis repetidas, sea durante la actividad de la escuela o en la casa o durante la noche. Pero generalmente después que pasan 3 años de estar tratados, si no se presentan de nuevos crisis, en los niños y en los adolescentes casi siempre quiere decir que la epilepsia ya está inactiva y se puede comenzar a retirar el medicamento progresivamente. Wow, pero muy buena noticia esta. Doctor, nos vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar un poco de Parkinson y de esclerosis múltiple. No se vaya, que volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios
la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Los temas médicos son apasionantes, conocer cómo funciona nuestro cuerpo por adentro y más el cerebro, imagínense amigos. Doctor, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera por lo menos que me dijera que pues, ¿qué es el Parkinson? ¿Por qué surge la esclerosis múltiple y terminamos con el Alzheimer? Sí, este grupo existen, como yo le decía, dentro de las patologías neurológicas, grupos de enfermedades por el tipo de fuente que la produce. Y dentro de las enfermedades degenerativas, que quiere decir algo que va a ir degradándose cierto sistema dentro del cerebro que no se cura y que va a producir cierto tipo de limitación, están el Parkinson, el Alzheimer y otras menos comunes. El Parkinson es una patología que se produce por una alteración en una célula que produce una sustancia que facilita los movimientos. Al esa sustancia comenzar a producirse en menos cantidad, comienzan los síntomas motores. Pero también existen otros síntomas que preceden a los síntomas motores, como por ejemplo la pérdida del olfato, los cambios en la escritura, los movimientos más lentos, la cara inexpresiva. Pero los síntomas centrales del Parkinson van a ser el temblor, que es un temblor bien específico, la rigidez, la falta de equilibrio y la limitación en la amplitud de los movimientos. Y esa enfermedad, que es bastante frecuente dentro de la degenerativa, tiene sus variantes y tiene su tratamiento que van a ir reemplazando la sustancia que el organismo no está produciendo. Vámonos con el Alzheimer, vamos a dejar la esclerosis para otro programa. El Alzheimer que está preocupando tanto a toda la población, a veces yo misma digo, caramba, pero tendré Alzheimer porque dejé la llave aquí y ya no me acuerdo dónde la dejé. Háblenos cómo identificamos el Alzheimer y hasta qué punto es genético. Sí, las demencias en general son también una altísima motivo de consulta y de invalidez del adulto, porque tienen mucha relación con la edad. La mayoría son favorecidas por los mismos factores que producen los derrames, o sea, la edad, el fumar, la hipertensión y todo eso. Pero el Alzheimer, que representa casi el 60% de todas las demencias, es una alteración progresiva, una pérdida de circuitos neuronales que va explicando como si se fuera perdiendo programas y que generalmente en su forma clásica comienza por trastorno de la memoria. Son los olvidos, las repeticiones, las pérdidas de los objetos en la casa, lo que llama la atención. Papá me está siempre haciendo la misma pregunta, me está contando el mismo cuento, se le están perdiendo la cosa, la llave la puso en la nevera. ¿Qué causan estos cortocircuitos? Generalmente esa muerte neuronal
está favorecida por sustancias anómalas, proteínas anómalas que se forman a nivel del cerebro y que van dañando las neuronas. ¿No debemos tomar proteínas a cierta edad? No, las proteínas normales de la alimentación favorecen que uno se mantenga en forma, pero por ejemplo el Parkinson tiene determinantes que son genéticos solamente como en menos de un 5% de los casos. La mayoría de los Parkinson son esporádicos, tienen mucho que ver con la edad. Por ejemplo, antes de los 65 un 1%, entre 65 y 74 como un 10%, entre 74 y 84 ya un 17%, y por encima de 84, si estamos vivos, el 23 al 30% va a sufrir de demencia. Sí, o sea que es más o menos normal ya a cierta edad, porque por una u otra causa, pues esos vasos han hecho con los nervios, o se han tapado o han hecho cortocircuito esos nervios. Exacto, porque como usted ahora evocó, las demencias pueden ser por Alzheimer, que es un proceso degenerativo progresivo, o vasculares, que es la segunda causa de demencia, o mixtas, y todos los elementos que favorecen que hayan infarto y todo eso, como dijimos anteriormente, favorecen que se desarrollen demencia. La demencia más frecuente, que es el Alzheimer, tiene tratamiento, se le dan medicamentos que reemplazan un poco la sustancia. O sea, vale la pena hacerse el diagnóstico para poder contrarrestarlo. Sí hay medicinas para el Alzheimer. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que no son medicinas curativas, son medicinas que enlentecen el proceso y dan una mejor calidad de vida al paciente. Y es un tratamiento multidisciplinario, porque no es solamente darle la pastilla que sirven para eso, hay que ayudarlo en su día a día, hay que ayudar a los cuidadores, hay que orientarlos. ¿Cuál es el examen que se hace para diagnosticar que hay Alzheimer o no en una persona? ¿Y a qué edad puede hacerse? Sí, le voy a mostrar unas imágenes, porque en realidad estos son diagnósticos que se hacen por la clínica. Sospechar que un paciente puede tener Alzheimer, le dijimos que comienza por los olvidos, después va perdiendo los programas de cómo hacer cosas más complejas y va en una degradación durante los años, en donde en la fase final ya no sabe caminar, no habla, no sabe tragar. Entonces es como si a una computadora se le metiera un virus y va dañando todos los programas progresivamente. Wow. Comienza por la memoria, sí. Después la desorientación, después las cosas de la vida diaria, por tanto entorpece el trabajo y las relaciones sociales y después aún las relaciones al interior de la casa, no sabe dónde está el baño. Sí. Y uno puede tener algunas informaciones que muestran que el cerebro se está degradando, que se está atrofiando áreas específicas donde están los circuitos de la memoria, y una de las cosas que ayudan es la resonancia. Esa resonancia, por ejemplo, muestra un cerebro primero normal, después los lóbulos temporales que van poniéndose más atróficos y el cerebro se va poniendo cada vez más pequeño. Esa es la forma clásica que evoluciona la imagen de los Alzheimer. Sí. Mientras que las vasculares, uno va encontrando o infartos en lugares estratégicos del cerebro o lo que se llama una alteración difusa de los pequeños vasos del cerebro. Bueno, doctor, qué fascinante es el tema. No nos tenemos más tiempo. Yo no quisiera dejar de hacerle una pregunta que tiene que ver con medicina, pero tiene también que ver con la vida personal. El doctor Cabrera es una familia de médicos. Su esposa es médico y dos de sus hijos están estudiando medicina. ¿Cómo es compatible la familia y la medicina? Bueno, ustedes saben que la medicina es una responsabilidad que le toma mucho tiempo, pero la responsabilidad más importante y por la cual Dios nos va a pedir cuentas es qué tiempo y qué principio uno invirtió en la familia. Entonces, si uno tiene eso claro desde temprano, uno sabe que debe hacer la medicina con devoción, hacerla con lo mejor posible, pero no se puede descuidar la familia. Muy buen mensaje. Hay que invertir en la familia, claro, para tener familias sanas y correctas delante de Dios. Y para que los médicos tengan que trabajar menos, ¿verdad? Porque con la familia sana, entonces se enferma uno menos. Gracias al doctor Cabrera por estas informaciones tan necesarias, amigos. Conocer cómo funciona nuestro cuerpo nos ayuda a nosotros mismos y nos ayuda a auxiliar los que tenemos al lado. Recuerda que puede volver a ver este programa el miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CTV. Y ahora los dejamos con unos ejercicios relajantes para terminar esta noche del domingo en paz. Hasta la próxima semana.
tenemos aquí nuestra segunda entrega con Melvin Pérez. Adelante, Melvin. Buenas noches. Seguimos ahora con la segunda parte de lubricaciones y muy feliz que ustedes de nuevo sintonizan el programa para ver la segunda parte, donde inhalamos, exhalamos y lentamente colocamos las manos por encima de rodillas, donde lentamente haces un movimiento circular de las rodillas y así lubricamos las rodillas. Que mucho fuerte que le damos, así que vamos a darle. Inhalo, exhalo y movimiento circular. Y ahí cambias el sentido, vas hacia el otro lado, descendiendo al piso. Y colocamos las manos por debajo de rodillas. Ahí tratas de poner el pecho paralelo al piso y hacer una mesa. Si siento un poquito de curvatura, me puedo elevar un poquito más, pero el punto es mantener la espalda. La cabeza se va totalmente hacia el frente, o sea que sientas el estiramiento de la parte baja de la espalda a la parte alta. De ahí flexiona un poquito las rodillas y desciende lentamente, donde la pierna derecha se va abajo, la pierna izquierda, y llevas el glúteo al talón. Ahí hago una alineación de columna. Y ahí vuelves e inhalas, sale el gato. Exhala. Pecho paralelo al piso. Y ahora hacemos lo mismo que estábamos haciendo con las manos, pero lo hacemos de esta posición, donde la mano derecha se inclina mirando la palma hacia arriba y de ahí te vas un poquitito hacia atrás. O sea, aquí vas a sentir que casi se te rompe la mano, pero es un poquitito nada más. Te vas hacia atrás, lo que hacemos es profundizar lo que estábamos haciendo antes. De ahí vuelve, centro, de ahí cambias, la mano izquierda, y de ahí te vas hacia atrás, vuelve, centro, se va adelante, y lentamente desciende llevando glúteo al talón. Bueno, con este movimiento terminamos la segunda fase de lubricación de articulaciones. Con un inmenso cariño y de todos nosotros, los despedimos.